Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buen día a todos. Una alternativa a la crisis institucional planteó el presidente Lenín Moreno, una mezcla entre descorreizar y reinstitucionalizar. Y así lo resumió en Montecristi el 30 de septiembre de 2017, a los 4 meses de haber asumido el poder. Veamos. Todos los seres humanos, por más grave que haya sido su falta, siempre tienen el derecho de volver a caminar, de levantarse y volver a caminar. Y también para aquellos que están presos, enceguecidos de revoluciones falsas. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. No, señores. Si uno está aprisionado, preso del pasado, sí, bienvenidos siempre. Pero para rescatar, para recuperar los principios revolucionarios. Andrés Viveros, exsecretario del CONADE y de la Presidencia de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, y buen día a todos y todas quienes nos escuchan. La descorreización raspa la superficie, pero para reinstitucionalizar se requiere una constituyente a la que evitan gobierno y oposición. ¿Avanzará la reinstitucionalización por leyes y decretos ejecutivos? ¿Esto da seguridad jurídica o son manos de gato a la crisis institucional? Alfredo y ciudadanía, creo que nos estamos engañando. Ni la política ni los medios de comunicación están hablando de lo que la gente necesita. No nos están mostrando la verdadera situación que tiene el país. La pobreza ha aumentado. Hay 4.700.000 ecuatorianos en situación de pobreza. Hay 360.000 desempleados. Hay más de 4,5 millones de personas con empleo inadecuado. Y ni los medios de comunicación, ni el gobierno nacional, ni la asamblea están discutiendo soluciones reales al bienestar de los ecuatorianos. La política ha dejado de servirle a la gente y hay que recuperarla. Es muy preocupante que, de acuerdo a información de la empresa CLIC, el 85% de la ciudadanía no cree en los jueces, el 77% no cree en la Contraloría General del Estado, el 75% no cree en la Fiscalía. Y ni se diga la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, que han perdido absoluta credibilidad. Y según usted, esa es la crisis institucional y en sus este impactos. gobierno, o lo han perdido por 10 años de dictadura. Estos son datos de julio del 2019. Son datos actuales. Pero esto y el problema enfoca de estas parcialmente el problema, porque también el problema es de que hubo una bonanza económica donde se mejoraron los índices sociales, pero hay una crisis económica desde hace 4 años, hay déficit fiscal, hay endeudamiento, hay gasto clientelar exagerado. Entonces, ¿cuál es la solución? Es lógico, ¿no le parece que los niveles de pobreza aumenten? Ha aumentado en todos los países que tienen crisis económica. En el Ecuador, gracias a Dios, tenemos dolarización y los ingresos de los pobres se miden en dólares. Y por eso, por ejemplo, no tenemos los problemas que tienen otros países con moneda propia. Las instituciones en el Ecuador, en su historia, han estado al servicio de grupos económicos. Primero fue la Hacienda y la Iglesia, y después la banca y las cámaras de comercio. Y vemos lo mismo. Y la pobreza, es cierto, cae por ingreso, por una difícil situación económica, pero también por decisiones de política pública. Porque la pobreza también es el acceso a los servicios, a agua, a saneamiento, a salud, a educación. Porque la pobreza por ingresos, la economía se dinamiza cuando hay inversiones. Pero y ha sido una decisión de este gobierno reducir la inversión pública. En pagar la deuda, ¿esa no es la causa también? La causa es la reducción de la inversión. Y lo que vemos, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, que en el primer trimestre de 2019 la inversión pública y privada en su conjunto ha caído en 1,8%.
ahora no invierte ni el sector público ni el sector privado. Y detrás puede haber una discusión hasta dogmática de si inversión pública es buena o mala, si la privada es buena o mala. Eso es secundario. El problema real que vivimos los ecuatorianos es el aumento de desempleo y el aumento de la pobreza. Y que no escuchamos que nos estén dando solución a jóvenes desempleados, jóvenes que han terminado su carrera y no encuentran un trabajo vinculado a su profesión y terminan aceptando cualquier actividad a cualquier salario. De los campesinos, donde los intermediarios de comercialización no permiten aumentar su ingreso. De eso no escuchamos nada, Alfredo. Hay entonces instituciones de Montecristi que son rescatables. Esto determina que Lenín Moreno, por ejemplo, nunca planteó la supresión del Consejo de Participación, sino la elección popular de sus miembros. Mire, hay instituciones importantes en la Constitución de Montecristi del 2008 que son fundamentales, sobre todo la garantía de derechos individuales, de la naturaleza, de pueblos y nacionalidades. La discusión, y vuelvo a repetir esto, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que sin duda es una institución que le ha fallado a la ciudadanía, le ha fallado por completo, pero es secundaria nuevamente. El problema real está en el empleo, está en la pobreza, está en reducir la violencia contra las mujeres. Parte de esa violencia es que a la mujer le pagan menos que a un hombre, dadas el mismo trabajo. El problema son los jubilados que no tienen una pensión justa. Y no solo a los que no se les pagaba y que ahora se les pagó en bonos, o los que están afiliados al IES, sino la gran mayoría que nunca estuvo afiliado a la Seguridad Social. El problema son los desempleados que ahora salen del servicio público. País, digamos, son con Borja, con Febres Cordero, con Correa, con Moreno. ¿Cómo debería ser esa actitud? Para eso es la arena política. Para eso es que debe haber líderes que presenten soluciones a estos problemas de fondo. Para eso es la política y para eso son las instituciones, Alfredo, y los medios de comunicación para discutirlo, no para estar haciendo show político, sino para dar soluciones concretas y viables a los problemas que tiene la gente, que la política le sirva a la gente. Y para eso necesitamos construir nuevas formas, renovar partidos políticos, fortalecer organizaciones sociales, para dar una agenda de transformación en democracia, que sea alternativa a medidas que generan pobreza. ¿Qué solución plantea usted? Mire, la economía tiene que reactivarse y lo primero que necesitamos para eso es estabilidad en las instituciones, sin duda, democráticamente. Tenemos que pensar la reactivación productiva desde la productividad, no desde la explotación laboral, no desde dejar a miles de jóvenes sin empleo ni pagando menos a las mujeres, sino acceso a crédito a tasas del 5, del 6% para temas productivos. Es una locura que en este país el microcrédito tenga una tasa del 26%. ¿Se refiere a la reducción de la masa salarial del sector público? Me refiero a los despidos del sector público sin que exista un plan de reconversión laboral para encontrar un empleo en el sector privado. Me refiero a una economía que no crece porque nos estamos disparando en el pie, reduciendo el consumo. Cuando despedimos gente, cuando intentamos dejar de pagar horas extras, reducimos el ingreso de los hogares. Y si reducimos el ingreso, reducimos el consumo. Y le generemos un problema a la tienda de la esquina, le generamos un problema al mercado, porque contraemos el consumo y generamos más desempleo. Eso está pasando por una difícil situación económica, pero también por decisiones. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional solo sacrifica la base clientelar de Alianza País, mantiene el compromiso con los pobres como dice el acuerdo, o es solamente de palabras. ¿Es eso mejor que el endeudamiento agresivo? De nuevo creo que ahí confundimos las cosas, Alfredo, porque no es de direccionar si sacrifica la base electoral de unos o de otros. Lo importante es que políticas como las establecidas en el Acuerdo Monetario Fondo Monetario Internacional, generan aumento de pobreza y generan aumento de desempleo. El problema real de la política es discutir el bienestar de la gente,
no las pugnas que puedan tener diferentes partidos o diferentes líderes políticos, sino el bienestar de la gente, cómo reducir la pobreza, cómo generar empleo, cómo fomentar un emprendimiento para esos jóvenes, cómo poder garantizar mejor ingreso para los productores campesinos de la agricultura familiar y campesina. ¿Y eso se lo ha planteado en este gobierno o no se lo ha planteado nunca? Creo que ya va 2 años y medio el actual gobierno y no se ha podido dar una solución. Lo que vemos de discusión política en el presidente, en los ministros, lo que vemos en la Asamblea Nacional, Alfredo, son más bien discusiones, juicios políticos, vacancias legislativas, y no vemos una solución concreta. Por ejemplo, para garantizar que se les pague a tiempo a los proveedores, a pequeña y mediana empresa. Una iniciativa legislativa para asegurar que se les pague en 30 días les podría servir de mucho. Acceso a crédito y a tecnología. Si vamos a subsidiar algo como país, debería ser el acceso a la tecnología para todos los productores, sobre todo para los pequeños y los medianos. Tenemos que garantizar, como ya decía, acceso a crédito a tasas que sean competitivas internacionalmente. Decía, el microcrédito de crédito productivo, la tasa de interés, bordea el 26%. Es una locura generar un emprendimiento rentable con esos costos financieros. Tenemos que reducir urgentemente las tasas de interés, no subir los costos de los servicios bancarios. Usted desempeñó importantes posiciones de gobierno hasta el año pasado. ¿Salió del gobierno por la descorreización o por desacuerdos respecto a la recuperación económica? Salí del gobierno por desacuerdos con la política económica, porque se veía ya a puertas la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, frente a lo cual mis alertas siempre han sido lo que ahora los datos lamentablemente dan la razón. Que si hacemos una reducción abrupta de la inversión pública sin que existan opciones reales y responsables en lo privado, iba a haber más desempleo, iba a haber más pobreza. Y eso ya es incoherente con mis principios, por lo cual yo di un paso al costado en el momento oportuno. Pero esa inversión se financiaba con endeudamiento, y el endeudamiento hay que pagarlo. Y al pagar el endeudamiento, más endeudamiento, se disminuía el gasto en educación y en salud, por ejemplo. Entonces, esa también era la otra cara de la moneda. Alfredo, la deuda no es mala por sí misma. Todos nos endeudamos. Un negocio se endeuda, un hogar se endeuda para hacer inversiones que le den un retorno, que le permitan pagar y estar mejor. Endeudarse para invertir en salud o educación como sociedad es bueno. Hoy por hoy, la deuda, 4.200 millones con el Fondo Monetario Internacional, es deuda que recibimos y que no estamos invirtiendo. Eso es un problema de mal endeudamiento. Pero la deuda que se contrajo no fue para invertir en educación y en salud. Lo que pasa es que fue para otras cosas. Y para pagarla se reducen los gastos de educación y salud. Entonces el problema era también sumamente grave porque se habían transgredido las normas constitucionales para ese endeudamiento. La deuda, insisto, si es que es bien invertida, genera un retorno adecuado. Por eso es importante la planificación para saber en qué se invierte y qué retornos vamos a tener. El Plan Nacional de Desarrollo vigente tiene una meta muy clara: reducir la pobreza por ingresos a menos del 3%. Ahorita estamos en el 9,7%. Tenemos 1.700.000 pobres extremos en el país. Es decir, casi 2 millones de ecuatorianos que no tienen el ingreso necesario para alimentarse. Ese es el problema de fondo y el llamado a la clase política y a los medios de comunicación. Pero ¿cuál es su las tendencias que estamos viendo respecto a estos niveles? Sí, Alfredo, las tendencias que estamos viendo con las políticas que se están implementando es que la pobreza y el desempleo siguen aumentando. Hemos escuchado a representantes del sector privado y al mismo ministro de Economía y Finanzas decir que el sector privado no tiene la capacidad de generar empleo. Y aún así se sigue despidiendo gente del sector público, se sigue reduciendo la inversión pública y eso lo que termina generando es más gente en el desempleo, menos ingreso, menos consumo, menos bienestar y una crisis económica que nos la estamos autogenerando. Andrés Mederos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día.
7:18.